El Señor les bendiga, hermanos queridos, cada uno de ustedes. Espero que estén bien en el Señor, que todo sea realmente bueno hasta aquí, que Dios les esté ayudando y nos esté dando las fuerzas espirituales, que podamos resistir, podamos aprovechar el tiempo, podamos meditar en las cosas que estamos viviendo. Y bueno, Dios es grande y misericordioso, así que la palabra de Dios sigue dándonos la fortaleza, la visión y la reflexión de lo que nosotros vivimos diariamente. Así que quiero invitarles a escuchar una reflexión también, a escuchar la palabra del Señor allí en el libro de Hechos 1:4. Hechos 1:4, vamos a estar hablando del Señor y algunos otros versículos, pero vamos a hablar sobre Hechos 1:4. Dice así: en el nombre del Señor. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, los discípulos tuvieron muchas ocasiones de ver a Jesús resucitado. Eso todos lo sabemos, que estuvo por 40 días dando y visitando a sus discípulos, a quienes estaban con los discípulos, ¿no es cierto?, dando señales de que el cuerpo y el alma resucitan. Él quería con estas apariciones confortarles, darles esperanza, para que tuvieran fuerza, para que tuvieran valor y sobre todo que vieran por ellos mismos que todo aquello que Él les habló era verdad. Les mandó, ¿no es cierto?, sí, que se quedasen en Jerusalén, esperando esta promesa del Padre, cual había enviado a través de Él. Él dice que oíste a través de mí, porque era una promesa maravillosa de que en un tiempo futuro vendría sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Y creo que Jesús hace valer una parte importante de esta promesa al decir que esperen esta promesa y para ser luego bautizados, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo, para que fueran testigos de todas estas cosas, de todo lo que Jesús fue, de todo lo que Jesús hizo, de todo el Evangelio mismo, y fueran testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el último mandato, el último, la última orden, digamos, de Jesús, ¿no es cierto?, a sus discípulos, que fueran hasta lo último de la tierra. Pero ¿por qué comenzar primero en Jerusalén? Bueno, porque según muchos allí había terminado todo, según muchos allí, habiendo crucificado a Jesús, habiéndole enterrado, ¿no es cierto?, esto había acabado y ya no tenía vuelta atrás. Sin embargo, todos sabemos que allí había comenzado recién todo este maravilloso poder, maravilloso movimiento, esta maravillosa cosecha de lo que Jesús había hecho. Creo que recién se daban los primeros pasos, estaba comenzando todo. Por lo tanto, Jesús dijo: así como me vieron en Jerusalén morir, bueno, allí también quiero que sea el primer lugar donde, ¿no es cierto?, el Evangelio conozca la visitación del Espíritu Santo. Y no fue la venida del Espíritu Santo específicamente, porque el Espíritu Santo ha estado activo y presente
todo el tiempo en este mundo. He estado presente en la creación, en ayudar, ¿no es cierto?, a algún guerrero de Dios en el Antiguo Testamento. En varias ocasiones la manifestación del Espíritu Santo venía y actuaba, ¿no es cierto?, sobre alguien y sobre algo. Entonces, siempre ha estado. Lo que vino ese día fue el bautismo en el Espíritu Santo. Es el comienzo de la iglesia, era el comienzo de la primera iglesia, por lo tanto, tenía que ser en una ocasión especial, en un lugar especial, ¿no es cierto?, significativo para Jesús. Entonces, si bien muchos habían cantado victoria, bueno, Jesús recién estaba, ¿no es cierto?, iniciando esto tan poderoso, tan maravilloso que es hasta hoy la iglesia del Señor. Por eso la espera, que es lo que yo quiero hacer énfasis, la espera en la cual Jesús les dice a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén, que no se vayan de ese lugar y que esperaran. Eso es parte importante de lo que el pueblo de Dios siempre ha hecho, esperar en Dios, esperar en lo que Él tiene planificado, en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Es importantísimo que nosotros aprendamos esa espera en Jesús. Es algo normal para el pueblo de Dios saber que Dios tiene todo bajo control y que nada debe impacientarnos. Es Dios quien lo controla todo, como le digo, desde la creación misma y desde antes la creación y después de la creación. Fue Él, ¿no es cierto?, quien hizo y tuvo el tiempo necesario para la creación de Adán y Eva. Dejó un tiempo necesario para el diluvio, ¿no es cierto?, y aquella generación pudiese entender, ¿no es cierto?, y tuviese el tiempo más que oportuno para buscar la salvación, y no lo hizo. Jesús y Dios en sí tuvo tiempo para la liberación de Israel de Egipto, planificó todo, llegó el momento exacto para que el pueblo de Dios pudiese recibir la ayuda desde lo alto. El nacimiento de Jesús fue profetizado, ¿no es cierto?, mucho tiempo antes por muchos profetas. Sin embargo, Dios siempre hace que el pueblo de Dios espere y confíe en que Dios tiene la solución para nuestros días. Así Jesús también había, ¿no es cierto?, a sus discípulos dicho que vendría, que les convenía a ellos ir, que Él se fuera para que así pudiese llegar a ellos el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, creo que la iglesia recibió la más grande bendición al venir en aquel momento esperado ese poder maravilloso que dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo. Todo tiene que ser a su tiempo, porque cuando Dios le da una promesa a su pueblo, Él la cumple. Pase lo que pase, veamos lo que veamos, siempre Dios cumplirá su palabra. Y el tiempo del Señor siempre ha sido correcto en toda la historia de la humanidad. No ha fallado jamás en cumplir alguna de su promesa, en cumplir alguna señal, al cumplir su palabra en toda su cabalidad. Jamás ha fallado. Como los apóstoles y nosotros siempre hemos tenido quizás la mala decisión de querer adelantarnos a los hechos. Siempre queremos saber antes lo que va a suceder. Lo mismo le pasó a los apóstoles. Allí en el verso 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Queremos saber cuándo va a suceder. Queremos saber qué tenemos que hacer. Jesús ya había dicho lo que tenían que hacer. Es esperar. Esperar porque Dios, ¿no es cierto?, tiene todo
listo y preparado para que llegue a nosotros en el momento que Dios así lo ha determinado. Entonces a nosotros nos sucede lo mismo. Queremos adelantarnos a los hechos de Dios, pero Dios le respondió inmediatamente a sus discípulos y a quienes estaban allí en el verso 7 y dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No es cosa que nosotros debemos saberlo todo, sino que debemos mostrar confianza en todo tiempo con Jesús. Debemos mostrar obediencia a lo que Jesús tiene para nosotros. Que no nos corresponde saber las fechas y los tiempos, que solo el Padre sabe. Esas son cosas que no están para nosotros, no están para nuestro conocimiento. Lo que tenemos que hacer nosotros es que esperemos confiados en lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, y su palabra debe estar en nuestro corazón, y su palabra y su esperanza debe estar en nuestro corazón, confiados, sabiendo que Él tiene todo planificado desde ya, que no esperemos cruzados de brazos, teniendo hoy tanto tiempo. Quizás los primeros días de nuestro encierro anterior hicimos muchas cosas por avanzar, para entretenernos en nuestros hogares, pero ya lo hemos hecho todo quizás. Pero debemos ocupar ese tiempo que tenemos hoy en esperar todo lo que Dios tenga determinado para este tiempo en oración, como lo hizo la primera iglesia. La iglesia le dijo, Jesús: esperen, no se vayan de aquí, de Jerusalén, hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Deben esperar. Pero la iglesia, ¿cómo esperó ese tiempo? ¿Cómo esperó ese momento? Verso 14 del capítulo 1 de Hechos que estamos leyendo dice: y todos perseveraban. Todos perseveraban. No habla solamente de los discípulos, no habla solamente de los apóstoles, está hablando de todos aquellos que creían en Jesús. Estaba hablando de todos aquellos que sabían que Jesús era el Mesías. Y dice: todos perseveraban unánimes. Todos tenían ganas de orar. Todos querían, dice, todos unánimes en oración y ruego. Todos estaban dispuestos a orar. Todos estaban con el ánimo de hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús les hizo una promesa: dentro de no muchos días, dijo. En el verso 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por lo tanto, esa espera, la iglesia primera empezó a ocuparla en oración. A decir: Señor, estamos aquí confiados, estamos esperanzados, te hemos visto que todo se cumple, que todo lo que has dicho es una verdad. Por lo tanto, vamos a estar en oración, vamos a estar orando, vamos a estar pidiendo que nos limpies, que estamos pidiendo que haga morir todo lo terrenal. Estamos pidiendo, Señor, que nos quites, ¿no es cierto?, toda maldad, todo pensamiento, todo pecado que pudiese haber en nuestras vidas. Todos perseveraban unánimes, todos tenían el mismo espíritu en oración y ruego. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios ahora de nosotros, de esta iglesia, de la última iglesia? Debemos esperar, pero orando. Todas las cosas que vengan, ¿cómo la vamos a poder vencer? Con oración. ¿Cómo la vamos a poder pasar? Con oración. Hoy, donde ya no hay mucho que hacer, como le decía, en casa, debemos levantarnos, debemos esforzarnos, buscar la presencia de Dios, conversar con Él, decir: Señor, mira lo que estoy viviendo, mira lo que estamos viviendo, en qué tiempo me has hecho vivir, para mi fe sea, ¿no es cierto?, pura y fuerte. Por eso, si ya hemos hecho y tenemos todo, siempre
quizás ahora nos está sobrando, ¿no es cierto?, tiempo para orar. Hoy día tenemos tiempo de sobra para orar. ¿Y por qué debemos orar? Porque estamos en espera de grandes promesas, como Jesús le dijo a sus discípulos que no se movieran de allí porque serían bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Era una promesa de Dios: vendrá sobre vosotros poder, vendrá sobre vosotros la unción, vendrá sobre vosotros, ¿no es cierto?, la fuerza, vendrá sobre vosotros la sabiduría, el conocimiento, vendrán muchas cosas sobre ustedes para ser mis testigos. Hoy día, ¿por qué podemos orar? Hermanos, la situación mundial para nada es buena. Lo sabemos todo. Todos sabemos que la situación en el mundo no está bien. Debemos orar por eso, por la iglesia, por los hermanos. Debemos orar por la apostasía declarada que hay en la iglesia. Hoy día hay muy poca fe, hay muy poca decisión, muy poco compromiso, muy poca devoción para Dios. Orar por todos aquellos que tememos a Dios, para que nuestra fe no decaiga, no falle. Estamos en espera de una de las grandes promesas que Jesús hizo a la iglesia, que Él vendría por nosotros nuevamente, que Él vendría a buscar a su iglesia, vendría a buscar a sus escogidos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos esperando? ¿Cómo estamos preparándonos para recibir ese momento? Orar para que seamos los verdaderos testigos que Dios quiere que seamos. Para que nuestro testimonio, ¿no es cierto?, de cristiano ferviente, cristiano decidido, cristiano que está comprometido con Dios, pueda ser una realidad, un verdadero testigo de Jesús usted. Ya debemos quitarnos las comodidades, debemos sacudirnos aquello que es ser cristiano solamente para uno mismo. Uno debe ser testigo de Dios. Orar por aquello que aún tenemos que hacer en la obra del Señor. Cada uno de nosotros. No estamos aquí para ocupar un espacio, estamos para hacer la voluntad del Señor. Y todo aquello, orar para que todo aquello que hagamos, lo hagamos sin más ningún retraso. Ya no hay excusa. Ya no hay, hermano, tiempo para perderlo. No hay ocasión que desperdiciar, hermano. Hoy día yo espero de que usted entienda que el tiempo que nos queda es demasiado corto. Y tenemos que hacerlo todo hoy con urgencia. Que alcancemos a llenar nuestras lámparas, que vayamos donde tenemos que ir para llenar nuestra lámpara y hagamos lo que tenemos que hacer para llenarnos de Dios. Es lo único que le estoy diciendo. Dios dice que debemos esperar porque Él tiene todo bajo control, que Él tiene ya destinado los tiempos de todas las cosas. En ambos tiempos, las cosas fueron difíciles y complicadas para tanto los apóstoles como para la iglesia de hoy. Han sido tiempos difíciles. Ellos iniciaron la iglesia. Ellos tuvieron que verse enfrentados a gobiernos opresores, tal cual hoy la iglesia está iniciando esto. Ellos iniciaron la iglesia y nosotros tendremos el fin de ella con el arrebatamiento que Jesús hará. Se llevará a su iglesia, se llevará a sus escogidos. Por lo tanto, yo debo estar en espera de esa gran promesa. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos demasiado entretenidos, demasiado congelados. Como dicen algunos por ahí, tienen los pies demasiado helados. Y eso no es bueno para un hijo de Dios. Hoy más que nunca la iglesia debe estar en oración. Hoy más que nunca la iglesia debe estar pidiendo que Dios se apiade de nuestras vidas, de nuestras almas. Ellos oraron
para recibir el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que orar para recibir al Hijo de Dios. Estaba anunciado, era una promesa y se cumplió. Como todas las que antes había yo mencionado, Jesús cumplió cada una de esas promesas. A pesar de que ellos tuvieron que esperar y fue un tiempo de oración y espera, pero para nosotros también es un tiempo de oración y también es un tiempo de espera. Hoy donde la iglesia está en el tiempo que está, donde las calles uno ya lo ve que son lugares de disturbios solamente. Hoy vemos que las calles son solamente lugares de disturbios, de peleas, de conflictos, de marcha, de violencia, donde la supuesta revolución se ha convertido en una forma de vida. Hoy día a todo aquel que protesta le llaman que es una revolución. Y todo hoy día es una revolución. Y revolucionar, qué sé yo, es el sistema, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro. Las cosas ya cambiaron, las cosas ya no son las mismas. Este es el siglo de la violencia y en ese momento y en ese tiempo está usted como hijo de Dios y en este tiempo estamos todos como el pueblo de Dios y tenemos que comportarnos como tales, como lo hicieron los discípulos, como lo hicieron aquellos que estaban a cargo de la iglesia primera. Usted es la iglesia de hoy. En tiempos, como le digo, donde las calles son para los disturbios, donde la violencia, ¿no es cierto?, es el siglo de la violencia. Y toda aquella cantidad de cosas nos está mostrando que Cristo viene pronto. Esa es la verdad. Cristo viene pronto, hermanos. Por eso, en este tiempo de espera, en este tiempo que usted está en su hogar, donde tiene restricciones para salir, donde usted está bajo resguardo gubernamental, con prohibición de salir sin autorización. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo libre, con nuestro tiempo en nuestro hogar? Por eso le digo, hermano, que Dios todavía responde la oración cuando nosotros le buscamos. Usted ahora no tiene dónde ir, usted está impedido de salir, sea cerca o lejos, pero tiene tiempo de sobra para orar. Y cuando uno deja de orar, cuando uno deja de creer, cuando uno deja de buscar al Señor, se puede leer con facilidad en la mente nuestra. Una palabra que dijo el profeta Samuel en 1 Samuel 4, 21, 22, cuando Israel pierde el arca. Llevan el arca a una batalla y la pierden, se la llevan los enemigos. Entonces, allí dice Samuel y Jacob, pronuncia esta palabra, se fue la gloria de Dios, se fue, no está en Israel. Mire qué desastre espiritual, qué desastre moral llegó a cometer Israel. Ha sido traspasada la gloria de Israel, dice. De esa forma, ha sido traspasada. Ezequiel 10:18, perdón, Ezequiel 10:18 dice, la gloria del Señor abandona el templo. Cuando hay una imagen, un sueño, una visión donde
hay ruedas y las ruedas se empiezan a movilizar y pasan en el dintel del templo. Eso quiere decir que la gloria del Señor se ha ido. Hermanos, ¿cuánto están viviendo sin la gloria del Señor? ¿Cuántos están con sus vidas vacías? ¿Cuántos no están orando? ¿Cuántos no están tomando conciencia del tiempo en que vivimos? ¿Cuántos están desperdiciando cada minuto de esta vida para la salvación de su propia alma? ¿Cuántos, hermanos, están enredados y han sido traspasados? Cuando uno deja de orar, hermano, es fácilmente ver el rostro de una persona que no ora, una persona que no está buscando a Dios. Es fácil. Se lee Habacuc, la gloria del Señor no está, se fue. Se nos ha sido traspasada esta gloria, ya no está con nosotros. Que Dios nos ayude, porque cada día cuenta, cada día cuenta, cada minuto cuenta, cada tiempo cuenta. Estamos esperando la promesa de ver nuevamente al Hijo de Dios retornar por su iglesia. Pero ellos estaban unánimes y dice que perseveraban unánimes en oraciones y ruegos. Hermanos míos, cada uno de nosotros tiene que hacer un análisis de su propia vida. Aquí no es el pastor el que deja a uno aquí en el cielo, en el infierno, no. No es la sociedad, no, es usted mismo. Es usted el que quiere perderse, entonces se va a perder. Usted es el que no le hace empeño, bueno, entonces no puede, no tiene alternativa más que el infierno. Es así. Por eso el evangelio es de salvación personal. Es el evangelio, es un trato entre Dios y usted. Y usted dice, no, es que conmigo Dios hizo un trato muy especial. Me dijo, no ores, no cantes, no vayas a la iglesia, no hagas esto, no hagas lo otro. Así, entonces no es Dios. No es el Dios que coloca en el corazón despojarse de todo y seguirle a Él. Hermanos míos, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de apostasía, estamos en tiempos de dificultades. La iglesia comenzará poco a poco a entrar en un laberinto peligroso. Porque hasta aquí hemos estado todos cómodos. Y esa es una verdad. Gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido de poder disfrutar de todo. Pero ahora nos vamos a enfrentar a realidades directas en base a nuestra fe. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fe necesaria, que venga el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, como lo hizo con la iglesia primera, y que podamos tener realmente al Señor con nosotros. Que realmente podamos tener cada uno un avivamiento. ¿Sabe? Muchos dicen, queremos un avivamiento. Queremos tener o vivir un avivamiento. ¿Sabe cómo empieza el avivamiento? Usted dirá con oración. No, no es con oración. Es con obediencia. Es con una entrega total. Es obedecer al Señor. Lo que el Señor dice, eso debemos hacer. Y ahí comienza el avivamiento. Ahí comienza a cambiar todo. Ahí empezamos a ver lo que Jesús realmente nos ha dicho por siempre. Empezamos a experimentar la gloria del Señor, empezamos a experimentar la fe, empezamos a experimentar el milagro, empezamos a experimentar muchas cosas. Solo con obedecer. Así comienza el avivamiento. No es decir hermosas palabras en la oración, no. Nunca un avivamiento ha comenzado así. Es hacer lo que el Dios nos ha dicho, es obedecer a su palabra. Y el Señor nos dice ahora que debemos esperar.
porque Dios tiene señalado los tiempos, porque Dios ya sabe lo que tiene que hacer, porque Dios tiene determinado un plan para este mundo. Pero ¿cómo lo vamos a esperar? Esa es la cuestión. ¿Cómo lo vamos a esperar? Como la iglesia primera, en oración, unánimes, orando los unos por los otros, pidiendo al Señor que nos fortalezca. Si usted dice, no me gusta, no me cuesta orar, hermano, el que no tiene oración se muere. El que no tiene oración se pierde. El que no tiene oración se va al infierno. Porque con producto de la oración es cuando nosotros empezamos a hablar con Dios. Dios nos habla a través de la palabra, pero usted le habla a Dios a través de la oración. Una oración sentida, una oración que usted sienta en su corazón, una oración que salga con conocimiento de parte de usted, qué es lo que le está pidiendo al Señor, qué es lo que quiere conversarle, no solamente pedirle, sino que alabar su nombre, exaltarle, decirle realmente, Señor, estoy podrido y necesito restauración, estoy mal y necesito que me sanes, estoy en pecado y necesito que me liberes. Todo decirle de la profundidad de nuestro corazón. Hermanos míos, así como la iglesia primera recibió esa orden de esperar en Jerusalén hasta la venida del Espíritu Santo, porque allí serían fortalecidos y confirmados como testigos de todas las cosas. Bueno, el Señor a nosotros nos ha enviado desde ese momento el Espíritu Santo y también espera que esto que ha de venir, estas cosas que están sucediendo, no las temamos, sino que nos preparemos en oración y hagamos la voluntad del Señor en completa obediencia. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde desde mi hogar, específicamente, como le digo siempre, desde mi oficina, que Dios me ha provisto. He podido pasar los mejores momentos de meditación. He podido pasar momentos muy dulces y agradables, donde mi corazón se tranquiliza y se llena de esperanza por todo lo que Jesús ha preparado. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde y el Señor, ¿no es cierto?, cuando Él venga, nos lleve a todos nosotros. Que el Señor pueda hacer con todos ustedes. Amén.